Arrancó la guerra por el voto. Venezuela entre el llamado dividido de la oposición y la ofensiva roja. ¿Secuestro de menores o propaganda política? Maduro lanza dardos contra Estados Unidos y María Corina Machado por el caso de los migrantes. Trump en 100 días. Caos, ansiedad y réplicas globales. Hola amigos de Impacto Venezuela, hoy 29 de abril, estas son las noticias más importantes que tenemos a esta hora en nuestro noticiero estelar. Este martes inició oficialmente en todo el país la campaña electoral rumbo a las elecciones regionales del 25 de mayo. Por ello, la oposición reunida en las tarjetas de Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio realizó un acto en el que Juan Requesens fue oficialmente presentado como candidato a la gobernación de Miranda. Requesens reafirmó su compromiso con el voto porque piensa que es la mejor herramienta para seguir reivindicando la democracia. Por otro lado, el jefe de campaña del PSV, Jorge Rodríguez, manifestó que acudir a sufragar es ir en contra de quienes pidieron sanciones y celebran que venezolanos están detenidos en El Salvador. Fernando Tineo nos cuenta. Pero no nos rendimos, como él no se rindió desde la cárcel. Que él esté aquí es el mejor testimonio que podemos tener los venezolanos de la lucha en las peores condiciones, con todo en contra. El ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, fue el encargado de presentar a Juan Requesens como candidato a esa gobernación. Para el ex diputado, el voto es una herramienta de la que no se puede renunciar. Dijo que saldrá a hablarle claro a sus electores. Yo creo que hoy los que creemos en el voto como una herramienta de manifestación, de lucha, de trabajo por nuestra gente, tenemos la gran responsabilidad de convencer a los venezolanos de que hay que resignificar el voto. Hablándole con la verdad, visitándola, recorriendo, escuchando sus necesidades, pero sobre todo planteando soluciones concretas a sus problemas. Yo creo que los venezolanos estamos cansados de tanta promesa, de tanta expectativa y nada se concreta. Los políticos hoy tenemos una responsabilidad y es demostrarle a la gente que no solo estamos para hablar, sino que estamos para solucionar sus problemas cotidianos. Por su parte, desde el oficialismo insistieron en que participar en las próximas elecciones significa darle una lección a los extremistas de la política venezolana. Independientemente de cómo usted piense, independientemente de que escoja entre las 11 listas, la nuestra, la más fuerte, la de los que siempre estamos aquí, pero hay 10 listas opositoras también entre las listas nacionales a la Asamblea Nacional. Independientemente de cómo piensen, que cada voto sea un rechazo al extremismo y a la violencia. Que cada voto de cada venezolana y de cada venezolano, que cada venezolana y cada venezolano que salga el próximo domingo 25 de mayo a ejercer su derecho de democracia y de voluntad popular, que cada voto sea un voto para rechazar a los que pidieron sanciones. Diosdado Cabello también participó de este comienzo de campaña, haciendo un llamado a los nuevos gobernadores y diputados a que luchen contra la corrupción desde Ocumare del Tuy. Ha habido una lucha frontal contra la corrupción. Ha habido una lucha frontal contra la burocracia. Se deben acabar los funcionarios que están en una oficina. Si usted quiere ser funcionario, diputado, gobernador, alcalde, para la calle junto al pueblo. Del lado de la oposición y quien fuera secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, manifestó que votar es una manera de mantener la resistencia democrática, contrariando la postura de otros partidos y políticos que siguen haciendo vida en esa agrupación de toldas opositoras. El presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la líder opositora María Corina Machado por el presunto maltrato a hijos de migrantes venezolanos en Estados Unidos. Maduro también calificó de secuestro la separación de una niña de 2 años de su madre durante un proceso de deportación, contradiciendo la versión del Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, que justificó la acción como una medida de protección a la menor. El reporte lo tiene Stephanie García. El presidente Nicolás Maduro acusó a la líder opositora María Corina Machado de ser la responsable del maltrato que están recibiendo los hijos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y calificó de secuestro la intervención de la administración norteamericana para separar a una niña de 2 años de su madre durante un proceso de deportación, en el que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aseguró haber actuado para proteger al infante. Arrebatarle una niña de 2 años a una madre migrante solo porque es migrante y es venezolana y acusarla sin pruebas de que es miembro de una banda criminal y ponerlo como excusa para robarle a su niña es un crimen ante cualquier ley internacional. Si en este mundo hubiera justicia, la gente que lo hizo debería estar presa. Sin duda. Si en este mundo hubiera justicia, pero ni la Corte Penal ni la Corte Internacional de Justicia hacen nada. Y la ultraderecha es la responsable, la ultraderecha venezolana es responsable, la sayona criminal del trato que le está dando el gobierno aliado de ellos, el gobierno de los Estados Unidos, a las niñas, a los migrantes y a la gente noble de Venezuela en ese país. El mandatario chavista se refirió sobre la declaración de la Asociación Americana de Juristas tras rechazar las acciones en que incurre la administración de Donald Trump y el gobierno de El Salvador, al trasladar a centenares de migrantes venezolanos desde suelo norteamericano hasta la nación centroamericana, donde son recluidos en el centro de confinamiento del terrorismo. Precisó que esta es la primera vez que la asociación emite un dictamen contundente contra Nayib Bukele, anticipando juicios y condenas. Que la Asociación Americana de Juristas, o sea, la Asociación de Juristas de Estados Unidos, emita un dictamen, una opinión contundente como esta, esto nunca lo habíamos visto. Esto es primera vez y eso fue ayer. Lo que le viene a Bukele encima de juicios, condenas y muchas cosas en el campo jurídico y legal es un tsunami lo que le viene a Bukele. Maduro anunció que en consecuencia dedicarán la marcha del 1 de mayo a protestar por la libertad de la niña secuestrada y por la libertad de todos los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador. Stephanie García, Impacto Venezuela. Amnistía Internacional alertó sobre una preocupante regresión en materia de derechos humanos en América Latina, con Venezuela como uno de los casos más alarmantes. En su informe anual, la organización acusó al gobierno de Nicolás Maduro de mantener un patrón sistemático de represión, impunidad y colapso institucional y exhortó a los estados a actuar de inmediato para frenar estas violaciones y proteger los derechos fundamentales. Los detalles los tiene Génesis Pérez. Amnistía Internacional emitió una fuerte advertencia sobre la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela al presentar su informe anual correspondiente a 2025. La organización denunció que durante 2024 se profundizó la represión, la impunidad y el colapso institucional en el país, generando una peligrosa regresión en materia de derechos fundamentales. Según el informe, el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo una política sistemática de persecución mediante detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, con el objetivo de silenciar voces opositoras, tanto en el ámbito político como social. La organización también alertó sobre la falta de independencia del sistema judicial y la criminalización de organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos. Hacia personas no solamente como digamos estos personajes visibles y que se conocen en los medios de comunicación, sino a la ciudadanía en general por participar en algún tipo de protesta, por hacer algún tipo de comentario sobre el mismo régimen, y que son perseguidos y que se considera que algunos actos, sobre todo cuando las personas son capturadas y son retenidas, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Además, Amnistía señaló que las restricciones a la libertad de prensa continuaron durante el último año, mientras la crisis humanitaria se agravó, provocando un nuevo repunte en la migración masiva de millones de venezolanos.
Actualmente, 15 trabajadores de la prensa se encuentran detenidos, incluyendo a nuestra compañera Nakari Ramos y su esposo Gianni González. En un llamado a la comunidad internacional, Amnistía exigió a los estados cumplir con sus compromisos en derechos humanos, garantizar justicia y protección a los más vulnerables, y a detener las violaciones estructurales que afectan a millones en Venezuela y en otros países de la región, como Haití, Nicaragua, Colombia, México, El Salvador y Cuba. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Ansiedad global, los 100 días de Trump que sacudieron al mundo. El mandatario Donald Trump intentará tranquilizar a un Estados Unidos ansioso, al que ha sacudido profundamente en 100 días de una presidencia brutal y caótica, como un terremoto institucional cuyas réplicas se sienten en todo el mundo. Para marcar los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente republicano regresará al lugar de uno de sus últimos mitines en Warren, Michigan, cerca de Detroit, la ciudad norteña capital del sector automotor. También firmará un decreto destinado a mitigar el impacto en este sector de los aranceles sobre los automóviles importados, las piezas de recambio, el acero y el aluminio. Según un sondeo publicado este domingo por el Washington Post y ABC News, solo el 39% de los estadounidenses aprueba la forma en la que Donald Trump dirige su presidencia. 764 migrantes venezolanos han muerto al huir de la crisis en el país, según la OIM. Desde 2014, 764 migrantes venezolanos han fallecido intentando huir de la crisis en el país, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. La organización destaca que para muchos migrar no es una elección, sino un acto de desesperación ante la inseguridad y la falta de oportunidades. La OIM, a través de su proyecto Migrantes Desaparecidos, busca dar seguimiento a las víctimas de las rutas migratorias a nivel global. A pesar de que la migración venezolana llegó a ser la más numerosa en los últimos años, el texto esclarece que no es la más peligrosa. El Vaticano informó de 2 bajas entre los cardenales que participarán en el cónclave y serán 133 en la Capilla Sistina. El Vaticano anunció 2 ausencias por motivos de salud en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, un español y un bosnio, reduciendo el número de cardenales menores de 80 años con derecho a voto a 133, pero el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, no confirmó sus identidades. El cónclave, que comenzará el 7 de mayo en la Capilla Sistina, elegirá al nuevo Papa con al menos 2/3 de los votos. Los cardenales participantes estarán incomunicados hasta que se anuncie la elección con la fumata blanca. Recordemos que la elección que llevó a Francisco en 2013 a la silla de San Pedro tomó 2 días, la misma duración que la de su predecesor Benedicto XVI, 8 años antes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes la creación de una comisión que investigará las circunstancias del masivo apagón vivido este lunes, que también serán indagadas por un tribunal para determinar si hubo sabotaje informático. España y Portugal volvían el martes progresivamente a la normalidad, con el restablecimiento casi total del suministro de electricidad tras un apagón que duró entre 10 y 20 horas según las zonas. El gestor de la red eléctrica española descartó un ciberataque y explicó que no hubo ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, agradeció la responsabilidad y civismo de la población durante el inédito corte de luz y anunció la creación de una comisión que investigará las causas de lo ocurrido.
La responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de red eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis. El operador eléctrico del vecino Portugal informó de su lado que la red quedó perfectamente estabilizada y que sus 6,4 millones de clientes tenían servicio. A su vez desmintió estar detrás de un supuesto comunicado atribuido a la empresa que aseguraba que el apagón había ocurrido gracias a un raro fenómeno atmosférico. El masivo apagón se desató pasado el mediodía del lunes y podría haber tenido consecuencias hasta en Groenlandia, que sufrió por la noche un corte en sus telecomunicaciones, gestionadas en parte desde España. La vuelta de la electricidad permitió reanudar el tráfico ferroviario en varios ejes principales, tras una jornada caótica sin metro, con autobuses saturados, trenes varados y comunicaciones imposibles. Bueno, me ha recordado un poco la época de la pandemia porque había también muy poca gente y entonces pues ha sido un poco recordar de alguna manera, a pesar de la diferencia, pues lo que pasó entonces y ver si no tan poquita gente por la calle. Bares y tiendas en Madrid reabrieron sus puertas el martes y la mayoría de las escuelas también recibieron a los alumnos, aunque en algunas solo para cuidar de los niños sin que haya clases. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que está referida a la soberanía reside en el pueblo, y ese pueblo habló el 28 de julio. Pero más allá de lo que digan los expertos y los políticos sobre la participación o no en las elecciones del 25 de mayo, ¿qué te dice tu instinto como venezolano sobre la mejor manera de buscar un futuro para el país? Los leemos. No al voto. La gente no quiere votar, no le interesa más elecciones porque no hay garantías electorales. No participar es tremendo error. Todo lo que llaman a votar son chavistas, enchufados y traidores. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.